Muy bien, les damos la bienvenida a nuestra penúltima sesión del primer ciclo de debate de pensamiento internacional, actividad organizada por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, la Academia Diplomática Andrés Bello y el Fondo de Cultura Económica. En esta oportunidad conoceremos el pensamiento de Henry Kissinger, político estadounidense y Premio Nobel de la Paz, quien ejerció como secretario de Estado durante los mandatos de Gerald Ford y Richard Nixon. La presentación estará a cargo del senador José Miguel Insulza. El senador Insulza es abogado, académico, investigador y político chileno, quien ha destacado como subsecretario, canciller de la República y ministro secretario general de gobierno durante la presidencia de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle entre 1994 y 2000. Luego, bajo el mandato del presidente Ricardo Lagos, ejerció como ministro del Interior hasta el 2005 y entre 2005 y 2015 se desempeñó como secretario general de la Organización de los Estados Americanos. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue designado agente ante la demanda marítima de Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cargo que ejerció hasta noviembre de 2016. Desde marzo de 2018 se desempeña como senador por la región de Arica y Parinacota, periodo 2018-2026. Senador, le damos las gracias por participar en este ciclo y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias y les agradezco mucho esta oportunidad que me ha permitido además revisar una cantidad de trabajos que tengo y ponerme al día en muchas cosas que no sabía respecto del autor que se me ha pedido revisar. Porque ciertamente la tarea de explicar el pensamiento de Henry Kissinger es difícil. En primer lugar, porque se trata de un autor que escribió en su siglo de vida, más bien en sus 70 años de actividad intelectual, varios miles de páginas. Yo tengo aquí una cantidad de libros de Kissinger y llego como a las 7 o 8 mil páginas y sé que no las tengo todas, ¿no? Me faltan muchas todavía. Esas páginas están llenas de ideas y de experiencias en, en distintos momentos de su largo camino y muchos de ellos incluso después de que Kissinger había dejado el gobierno. Yo soy de la opinión, sin embargo, de que ya en los primeros escritos de Kissinger es posible encontrar parte importante de las convicciones que guiaron su quehacer. Puede ser que luego ese pensamiento escrito se fue concretando en algunas realidades que se vivieron entre 1968 y 1976. A mucha gente mucha gente tiene la impresión de que Kissinger estuvo siempre en el gobierno norteamericano, no, estuvo 8 años en total. Eh, y es importante, sin embargo, que haya dejado un relato tan minucioso de lo mucho que se vivió durante ese periodo, ¿no? La segunda dificultad, entonces, es que Kissinger fue un académico. Era un académico, nació como un académico, trabajó como tal durante muchos años, pero luego fue un actor político en un tiempo de enorme movimiento en el sistema internacional. Y luego nuevamente se transformó en académico y era la persona consultada por todos, y hoy día se llama un opinólogo asiduo, en una secuencia que hace difícil alcanzar una coherencia entre los roles, ¿no? Esto pasa muchas veces con con la gente que se dedica primero a examinar un tema desde el punto de vista académico y luego lo tiene que vivir en la práctica. Algunos han ensayado revisar a Kissinger desde ese punto de vista. Me acuerdo un famoso capítulo de Stanley Hoffman que tiene por título la, el trabajo del doctor Kissinger, la política del doctor Kissinger, y que trata de encontrar incoherencias, etcétera, pero siempre es difícil juntar el pensamiento escrito y académico con las cosas que pasan en la realidad práctica. Y la tercera dificultad, claro, es que se trata de un personaje que tuvo mucho que ver con nuestro país de manera directa, cuando como secretario de Estado y asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, actuó en el proceso que condujo al golpe de Estado de 1973 y luego apoyó a la dictadura militar hasta 1976, cuando concurrió a una reunión de la Asamblea General de la OEA en Chile. Entonces, naturalmente,
vamos a referirnos a eso, pero trataremos de explicar eso también desde del punto de vista de qué manera esas cosas formaban parte del pensamiento, o forman parte del legado de Henry Kissinger. Entonces, hay que preguntarse si hubo muchos Kissinger en distintos momentos de la vida que no son siempre coherentes entre sí. Como digo, para terminar esta parte introductoria, muchas de sus ideas fueron desarrolladas en obras posteriores a su retiro de la Casa Blanca, que fue cuando primero dio cuenta de su quehacer en tres enormes libros autobiográficos, de sus 8 años, primero en la Casa Blanca, probablemente tal, y luego en el Departamento de Estado, y luego en una cantidad de libros más que escribió después, el último de ellos, el 2014. Lo que yo considero sus obras capitales en realidad son estos, ¿no? Diplomacia, publicada en 1994, y Orden Mundial en 2014, cuando Kissinger ya era la principal figura del pensamiento estratégico de los Estados Unidos, que no volvería a ocupar un cargo público, pero al cual todos asignaban una primacía en materia de ideas e interpretación de la realidad. Los críticos no dejaban de decir que la racional, que muchos de estos escritos posteriores a su quehacer en la Casa Blanca no eran sin racionalizaciones y excusas por acciones que le había correspondido hacer al mando de su política exterior. No es así. La verdad es que él tuvo que ver mucho con temas centrales de la política del siglo XX, la detención de Estados Unidos y la Unión Soviética, la guerra en Indochina, la apertura a China, que cambiaron para siempre el rostro de la política exterior de Estados Unidos y la situación de la política mundial también. Pero yo creo que hay una corriente de ideas fuerza, claras, coherentes, que se desarrollaron en décadas y hacen que sea posible decir que más allá de sus contradicciones, hay ideas consistentes que hacen posible hablar del pensamiento de Henry Kissinger. Para comenzar, empecemos por ubicar brevemente al hombre y su entorno. En el entendido que esta no es una conferencia sobre biografía, es decir, simplemente unas palabras básicas sobre de quién estamos hablando. Heinz Kissinger nació en Alemania en 1923. Creció en una familia de clase media que presenció colectivamente la llegada del nazismo, que desgraciadamente entendió tarde que ese horrible régimen estaba ahí para quedarse, y recién emigró a Inglaterra y a Estados Unidos en 1938, pero que dejó atrás a muchos parientes que no tuvieron su suerte, y algunos pocos sobrevivieron y la mayoría murió en campos de exterminio. Llegado a Estados Unidos, Kissinger se transformó en Henry. Heinz Kissinger se transformó en Henry e inició estudios secundarios. Brevemente estudios universitarios en la Universidad de Lafayette. Digo que fueron breves porque en 1941 Henry Kissinger fue movilizado. Primero obtuvo la nacionalidad estadounidense, y obtenía la nacionalidad estadounidense, él fue movilizado y para ir a la guerra después, y pues posteriormente fue a la guerra después del día D, y sirvió en la infantería hasta 1947. Siempre en temas más bien clericales, ¿no? Nunca estuvo probablemente en combate, pero él iba disponible a eso, hay que decirlo con mucha franqueza. No le tocó eso. Le tocó, sí, estar a cargo por varios años de una ciudad, una pequeña ciudad en la frontera entre Alemania y Bélgica, en la cual realmente ejerció tareas administrativas con gran eficiencia. Al retornar, naturalmente, un nacionalizado que había sido, se había refugiado en Estados Unidos, había vivido luego ahí, y luego se había nacionalizado norteamericano y había ido a la guerra, pudo entrar a la Universidad de Harvard y terminó sus estudios de bachiller en 1950. Esto es interesante, terminó sus estudios cuando ya tenía 27 años. Luego seguiría en la misma universidad los estudios para obtener sus grados de máster y su doctorado en ciencia política. No era un especialista en relaciones internacionales, no existía la especialidad en esa época, era todo el departamento de gobierno de la Universidad de Harvard. El primer escrito conocido de Henry Kissinger es su tesis de bachiller, que no había sido publicada hasta hace muy pocos años, nunca se publicó esto, porque en realidad no, era un tremendo libro, como vamos a ver,
Y Kissinger estaba simplemente graduándose en la universidad después de sus 4 años de estudio, ¿no? Y se denomina el título de acá, el significado de la historia. Y es un mamotreto de 383 páginas, que aún tiene el récord de la Universidad de Harvard como la tesis de graduación más extensa jamás entregada en esa universidad. Y no es raro porque después de esta proeza se fijaron límites a la extensión de las tesis de graduación. Fue publicada, como digo, muchos años después, cuando todo lo escrito por Henry Kissinger se hacía publicable. Yo solamente me enteré de esto, francamente, cuando leí la biografía de Kissinger de Walter Isaacson hace algunos años. Y es un estudio respecto a las ideas de tres pensadores contemporáneos, el filósofo Immanuel Kant y dos historiadores llamados Oswald Spengler y Arnold Toynbee, todos de corrientes intelectuales diversas, que además mezcla Kissinger con una playa de otros autores, pensadores, filósofos, historiadores, hasta poetas, para dar una indudable muestra de erudición en el tema de la historia. De hecho, Kissinger se consideraba a sí mismo, en el último artículo que escribió en su vida, se refiere a sí mismo como un historiador y ocasionalmente actor político. El texto pone al centro del pensamiento de Kissinger una valoración de la historia como una fuente del conocimiento y subraya dos elementos que son característicos en todo el pensamiento del autor y lo acompañarían siempre: la opción por el libre albedrío en contra del determinismo y la paz como objetivo de la política exterior de las naciones. Este segundo objetivo, volátil y no siempre muy duradero, se puede obtener a través de dos medios: el predominio de la fuerza de una potencia sobre todas las demás o el balance de poder entre todas ellas. Estos conceptos serían más constantes en los escritos de Kissinger a lo largo de los años. Pero no nos adelantemos, creo que es importante decir que 3 años después, Kissinger obtuvo su doctorado y lo hizo a partir de la primera gran obra que se publicó de él, mucho más breve y significativa que la anterior. Y no dejó de llamar la atención en la facultad, no solamente porque era mucho más corta que la tesis anterior, sino que fue extraño que en plena posguerra, en medio de la Guerra Fría proclamada por Churchill y Truman, Kissinger sorprendió con una tesis nuevamente histórica llamada Un mundo restaurado, con un subtítulo más explícito: Metternich, Castlereagh y el problema de la paz, 1812-1822. Ha sido publicado también con otros títulos, siempre con el título del mundo restaurado. En algunos textos se da el subtítulo de la política del conservantismo en una época revolucionaria. El uso de los nombres, de este nombre, mostraba por primera vez un Kissinger conservador. Kissinger no era un gran reformista, era un conservador. Y el hecho de elegir a Clemente Metternich, el canciller austríaco, y Robert Castlereagh, el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, ambos personajes centrales, ambos conservadores y personajes centrales en la negociación que forjaría los acuerdos del Congreso de Viena de 1914 y 1815, perdón, que permitieron a través de coaliciones y compromisos, y no siempre la plena voluntad de sus firmantes, conservar la paz entre las naciones europeas. Después de los años de revolución, casi 30 años de revolución y el dominio de Napoleón, la época de cambio revolucionario e imperial, caracterizada por la violencia y la guerra, fueron reemplazadas, según Kissinger, por una distribución balanceada del poder, una distribución balanceada del poder, que significaba que ninguna nación haría la guerra si no contaba con la fuerza suficiente para derrotar a su o sus adversarios solos o unidos. Y esa paz había durado 100 años, a pesar de los procesos de unificación italiana y alemana, y solo se destruiría por el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Kissinger aparecería así como el defensor de una propuesta conservadora y realista, en torno a tres principios fundamentales. Primero, que el objetivo de la diplomacia, de la acción de los estados, es siempre la búsqueda de la paz.
pero ellos pueden en momentos de la historia verse alterados por la política de poder de algún Estado. Y eso lo reconoce Kissinger en este libro, cuando se refiere también con una cierta admiración al canciller Bismarck. Segundo, que es fundamental, que es más fácil restaurar la paz a través del restablecimiento del balance de poder que a través de la conquista. No se trata entonces de crear un orden nuevo, se trata de restablecer un orden en la medida en que incluso si una potencia adquiere el poder para organizar la realidad internacional, debería moverse lo más rápidamente posible hacia el balance de poder. Y lo que Kissinger admiraba más era la capacidad de actores conservadores para rehacer una Europa destrozada por 30 años de revolución y guerra. Aquí es importante, hay dos conceptos aquí que perdurarán por siempre, siempre en el pensamiento de Kissinger. Y que el primero es el realismo. Si se quiere conservar o transformar las relaciones internacionales, hay que partir de reconocer la realidad tal cual es, no como queremos que sea. Esto ha sido repetido por lo demás por muchos miembros de la escuela realista que proclaman su origen en Maquiavelo, y a lo largo de los años la necesidad de distinguir el que queremos que sea con el que es realmente. Como es, no como son los gobiernos ideales, sino como son los príncipes y las estructuras que los gobiernan. Ahora, en sus primeros años académicos, Kissinger formó parte ya de la playa de teóricos, entre comillas, realistas, que estaban Hans Morgenthau, E.H. Carr, Nicolás Pickman, todos inspirados por el filósofo Reinhold Niebuhr, también favorito de Kissinger, que condujeron la política de Estados Unidos al concluir la Segunda Guerra Mundial. Este pensamiento realista que dominó todo el periodo deja de lado definitivamente una controversia anterior, que es el aislacionismo o la acción de Estados Unidos en el mundo, la idea de que Estados Unidos podía desarrollarse dentro de sus fronteras alejado del resto del mundo. Esta idea, esto no era una idea muy antigua, ¿no? No olvidemos que fueron precisamente los aislacionistas los que impidieron, los que predominaron para colapsar los intentos del presidente Woodrow Wilson de crear un nuevo orden mundial a partir de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, decían los realistas de posguerra, debe ahora asumir su papel en la política mundial y construir un orden mundial. Eso es realista, se decía, pero insuficiente para Kissinger, el más realista de todos, que cree que lo que se hace con esa formulación es poner en práctica una nueva dicotomía idealista, que ese país esté en condiciones de ordenar el mundo en torno a sus principios. Este nuevo idealismo es tentador y ha sido ensayado 3 veces en la historia de los Estados Unidos. La primera después de la Primera Guerra, a la cual yo me refería, cuando el país irrumpió en la guerra europea para romper el equilibrio negativo en la guerra de trincheras, que fue la Primera Guerra Mundial. La intervención externa interrumpió una guerra de trincheras que parecía tener años por delante. La segunda fue cuando Estados Unidos surgió como el vencedor de la Gran Guerra, la segunda, que además predominaba en la economía global y gozaba de la fama de haber derrotado al fascismo y ser la potencia democrática alternativa a los totalitarismos. Y la tercera, cuando salió como el gran e indiscutido vencedor de la Guerra Fría. Las 3 veces parecía justificado asumir la hegemonía o primacía en la configuración de un nuevo orden. Y en cada una de ellas, sin embargo, sobrevino pronto el fracaso, porque la potencia hegemónica intentó generar, dice Henry Kissinger, su propio orden, de acuerdo a sus propios valores y principios. Por un breve periodo, los demás participantes parecieron dispuestos a acatarlo, pero luego ello fue ocurriendo cada vez menos y fueron predominando en cada parte del mundo los valores de culturas milenarias, que no eran precisamente aquellos que tenía la potencia dominante que estaba haciendo la propuesta de organización del orden mundial. El mejor ejemplo de lo que Kissinger señala es lo ocurrido más recientemente con el tercer intento,
el último, ¿no? Ya bastante fallido de creación de un orden global a partir del fin de la Guerra Fría y su culminación en la gran coalición que ganó la Guerra del Golfo. A partir de entonces, en la evidencia de que el mundo se había transformado en unipolar con Estados Unidos como única gran potencia, esta se dio a la tarea de crear en todos los planos un nuevo orden. Y en un primer momento esto pareció funcionar. La Organización Mundial de Comercio, la globalización económica, los acuerdos de París sobre medio ambiente, los objetivos de desarrollo del milenio, el fortalecimiento de los organismos de defensa de los derechos humanos, el Estatuto de Roma, la expansión de la democracia, iban conformando ese nuevo orden y por un tiempo la mayor parte de los demás actores jugaron el juego como si estos fueran sus reales objetivos. Pero esto duró poco tiempo, hasta que se hizo evidente que los objetivos no eran universales, sino que la imposición del orden de la potencia hegemónica sobre la base de sus propios principios. Y ante ello, algunos teóricos norteamericanos reviven un debate que se creía superado, y el debate es que si Estados Unidos debe seguir siendo la nación indispensable, obligada a regir el orden mundial. Hoy día hay un debate en la televisión norteamericana, esto se parece mucho a Biden, la nación indispensable obligada a regir el orden mundial, o si debe preocuparse solamente de sus propios intereses, defenderlos sin reglas y con todos los medios disponibles, y dejar al resto del mundo enfrentar como pueda sus propios problemas. Y esto se parece mucho al otro candidato, a Trump. Este es un debate que no ha terminado, por cierto, mucho más sofisticado que lo acabo de decir aquí. Pero en la opinión de Henry Kissinger, esta es la gran dicotomía que todavía existe en el mundo de hoy día y todavía basada en un cierto idealismo que los Estados Unidos no han sido capaces de superar. Para Henry Kissinger, entonces, el problema de fondo es que las dos posturas carecen de un verdadero realismo. Es tan negativo abandonar la realidad de que el mundo es uno solo y se haya suficientemente conectado como prescindir de lo que ocurre en otros, como para prescindir de lo que ocurre en otros países, pero también es ilusorio imaginar que todo el mundo suscribirá los principios y objetivos de uno de sus miembros, por importante que nos parezcan. El veredicto es, a juicio de Kissinger, que cualquier sistema fracasa si no reconoce la realidad de culturas y civilizaciones diferentes al intentar forjar un balance que considera los intereses verdaderos de todos. Bueno, el efecto. Para Kissinger, a pesar de haber escrito un libro con ese nombre, no existe verdaderamente un orden mundial. Como conocedor y debate de la historia, él sabe que cada civilización define su propio concepto del orden. Pero en la coexistencia de tantas historias de siglos y tantas civilizaciones que se confunden en un mundo más globalizado, cada orden dependerá del poder de un país o coalición para imponerlos y de la disposición del resto de los actores para considerarlo legítimo. El concepto de legitimidad adquiere aquí una connotación muy especial, una importancia crucial. Quiero por eso leer un párrafo del mismo libro, el primer libro de Henry Kissinger que cité, El mundo restaurado, que señala que la estabilidad no es el resultado de una búsqueda de la paz, sino de una legitimidad generalmente aceptada. La legitimidad, tal como aquí la entendemos, no debe confundirse con la justicia. No significa más que un acuerdo internacional acerca de la naturaleza de los arreglos funcionales y acerca de los objetivos y métodos aceptables de la política exterior. Implica la aceptación del marco del orden internacional en todas las grandes potencias. Un orden legítimo no vuelve imposible los conflictos, solo limita el campo de los mismos. Habrá guerras quizás, pero se librarán en nombre de la estructura existente y la paz consiguiente se justificará como una expresión mejor del consenso general legítimo. Para ilustrar los principales conceptos que hemos esgrimido hasta ahora, tomemos un ejemplo propio de la práctica internacional, ya no del profesor o el historiador Kissinger, sino del secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional del presidente Nixon, ¿no?
El orden que se pretende, que es el proceso de distensión con la Unión Soviética. El orden que se pretendía en este proceso no era, desde luego, imponer ningún cambio en su economía o en su política. Ni nadie le pidió nunca un cambio en lo que hacía Estados Unidos o la Unión Soviética en materia económica, o ni siquiera cómo trataba a sus ciudadanos. El proceso se llevaba a cabo entre sociedades completamente distintas. Pero hay una idea de Kissinger sí que varía respecto de lo que era Estados Unidos hasta ese momento, que es bastante fundamental. Hasta aquí la URSS siempre ha sido condenada como el enemigo, si era el enemigo del régimen internacional, dedicado precisamente a intentar destruir el orden mundial. Ello, diría Kissinger, puede ocurrir algunas veces, y seguramente ocurrió en las décadas pasadas. Pero ahora, dice, la URSS está en la cúspide del sistema internacional y no se ve por qué querría romper esa situación o cambiarla por una nueva situación incierta. Por consiguiente, en un ámbito limitado, preservando la política de contención, la URSS puede ser un factor favorable al statu quo en el sistema mundial. Ambas potencias tienen espacios de influencia que quieren conservar. Ambas saben que las armas nucleares constituyen una amenaza recíproca que no puede ser usada, y solo lo sería en caso de absoluta urgencia, pero tienen un alto costo y un creciente riesgo de proliferación. El orden a crear, entonces, es uno en que los intereses de ambas partes estén protegidos con acuerdos que para ambas sean legítimos. Los tratados de reducción de armamento, los acuerdos sobre paz en Europa que ambas potencias promovieron hasta el detalle, la reducción de la amenaza china, que la Unión Soviética aceptó a pesar del frente con el conflicto entre ella y la República Popular, que es mucho más débil que ahora, ¿no? Esos eran cambios radicales, eran ajustes conservadores a una realidad ya existente. Es cierto que no se pretendía que este arreglo durara para siempre, pero mientras se mantuviera ese equilibrio de poder, comillas, esto es una especie de cita, las superpotencias podían dormir en el mismo lecho, aunque no soñaran los mismos sueños, como dijo Zhou Enlai. Esta es una cita propia del primer ministro chino Zhou Enlai, y dio origen al mejor libro sobre la distinción que existe de Joe Fontaine, que se llama Dos sueños en un mismo lecho, una historia de la distensión. El orden no es solamente mundial necesariamente. Este conjunto de ideas es para fundamentalmente pueden ajustar una determinada situación en el mundo en la medida en que se respeten los objetivos de ella y no se busque predominar, que no se busque que los equilibrios del poder que se forjan en ella se rompan. En su libro Orden Mundial, Kissinger examina distintos órdenes que van desde el balance de poder existente en el Asia Oriental actualmente, a la paz de Westfalia, el acuerdo de Viena, por cierto, al desordenado mundo del islamismo y al Medio Oriente, y hasta los entendidos alcanzados en Chile y Estados Unidos sobre el tema nuclear durante las administraciones Biden. Esos son acuerdos concretos, regímenes concretos que se van estableciendo con el objeto de custodiar un determinado tema sobre la base de un equilibrio de poder basado en suficiente legitimidad como para permanecer los vigentes. Pero en la agenda de Kissinger, que repito es el único hombre público que ha desempeñado a la vez el cargo de secretario de Estado y asesor de seguridad en la historia de su país, incluía muchos otros asuntos, a los cuales es necesario referirnos, aunque sea brevemente. El más sorprendente fue el gran cambio de la política hacia China, iniciado por un viaje secreto a Beijing, del mismo Kissinger, el 9 al 11 de julio de 1971, y seguido algunos meses después por el viaje con la visita oficial del presidente Nixon a China. La apertura a China fue sin duda una gran espectacularidad y dio mucha fuerza para el régimen norteamericano, y eso era un objetivo que perseguía Kissinger, dar una gran visibilidad a la política exterior y mostrar cómo el mundo se avanzaba hacia una condición de paz. China ya no era la mayor potencia, desde luego. Era un país muy pequeño, era un país muy retrasado aún. Pero lo importante es que tenía una fuerza suficiente como para alterar.
la situación tanto en el Asia, donde había guerra en Vietnam, como la situación global en general, mirando hacia los años posteriores. Más allá, y más, Kissinger, el realista, preveía ya que la distensión como indispensable. Reconocer el absurdo de que una de las mayores naciones del mundo, que la China, no era aún ni mucho, porque tenía una indudable importancia geopolítica en el mundo cambiante. Y por lo tanto, por lo menos neutralizar a China en el proceso de distensión era un aspecto fundamental. Cosa que pocas veces se recuerda, que a diferencia del periodo posterior del presidente Reagan, China, Estados Unidos tuvo buenas relaciones incluso con China al mismo tiempo que con la Unión Soviética, lo cual consagró el presidente Nixon en un famoso artículo en que dijo: yo fui a China camino de Moscú y Reagan fue a China porque no podía ir a Moscú, lo cual ha sido un cambio bastante distinto, bastante grande entre una política simplemente simple de poder, de juego, de que el enemigo de mis enemigos es mi enemigo, y lo transformar lo ganaba como una importante definición de la política exterior. Vamos a ir terminando ya, porque creo que llevamos no sé cuántos minutos, unos 30, me quedan unos pocos todavía. ¿En cuáles son los mayores vacíos de esta visión, que puede parecer positiva, ¿no? Ya he dicho, el primero es obvio. Yo he señalado que Kissinger es un realista, o probablemente el más realista de los politólogos americanos, de los politólogos internacionales americanos en las últimas décadas. El realismo, que es ver al mundo como es una corriente que se identifica con numerosos autores, particularmente Maquiavelo. Y si alguien examinar este tema, está el famoso libro de James Burnham, escrito hace más de como 100 años, que se llama Los maquiavelistas, defensores de la libertad. El maquiavelismo reconoce al príncipe en su realidad y no es las adulaciones que le brindan sus súbditos. ¿Y cuál es el punto central del realismo? ¿Qué es lo que define un realista? Desde Maquiavelo es la famosa frase de que el fin justifica los medios. Y en materia de medios, dicen que el práctico, el político, abrazaba claramente este principio. Eso fue lo que permitió que la política de pacificación, de fin de la guerra de Indochina y la paz en Vietnam, fueran intercaladas siempre entre políticas de negociación que le valieron a Kissinger el Premio Nobel de la Paz, y luego por bombardeos tremendos de Hanoi y de las fronteras en Camboya y Vietnam. Se quería lograr la paz, sí, por cierto, hasta el final. Y se quería lograr una nueva forma de convivencia en el mundo asiático, sin duda. Pero al mismo tiempo, los medios para lograrlo podían ser bombardeos devastadores que le valieron a China varias condenas, y que Le Duc Tho, que recibió el premio Nobel de la Paz junto con él, se negara a recibirlo. El tema del que el fin justifica los medios, ciertamente también se vincula, como lo voy a decir a continuación, con lo que ocurrió con nuestro país en 1973. Pero antes quiero decir que efectivamente esto se da en un cierto contexto en que es necesario discutir un asunto. Se dice que Kissinger, precisamente para usar los medios que fuera, despreciaba profundamente al tercer mundo y al mundo en desarrollo, por así decirlo. Y eso puede decirse o elegirse de una frase famosa que él pronunció en un debate con el canciller de Chile, Gabriel Valdés, allá por fines de 1969, en que después de haber expuesto ante el presidente Nixon los acuerdos de la conferencia que había habido en Viña del Mar sobre las necesidades económicas de América Latina, Kissinger pidió ver a Valdés, almorzó con él en la Embajada de Chile y en un momento determinado le dijo algo como, desgraciadamente no tengo la cita aquí: señor Valdés, usted ha hecho un discurso muy extraño, porque ha hablado mucho del sur. Yo creo que es importante que usted sepa que yo pienso que
la política mundial o las decisiones en la política mundial se empiezan a tomar en Tokio y en Beijing. Atraviesan hasta Moscú, de ahí van a Europa, a Bonn, o a París, o a Londres, y de ahí siguen hacia Estados Unidos. El sur no ha importado nunca nada. Ahora, eso quería decir lo que creía, y yo creo que efectivamente lo cree, o sea, lo creía, que en realidad la política exterior no tenía mucho que hacer con los centros de la política exterior estaban en el norte, lo cual no significaba que lo que pasara en el sur no le importara. Por el contrario, creo que lo que pasara en el sur efectivamente le importaba. Lo que pasa es que él creía que efectivamente había que encargarse del sur, pero no necesariamente incorporar al sur a la toma de las decisiones internacionales que se reservaban las grandes potencias del norte. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de Chile. Los cables que llegaron de, de Estados Unidos, que son conocidos de los informes que se han desclasificado al Departamento de Estado, muestran un Nixon que estaba enojado con lo que estaba pasando en Chile, pero un Kissinger que era muy frío en esta materia. Desde el punto de vista de él, la razón era muy simple. La política de distensión incluye espacios de influencia. Es una política de distensión basada en el predominio de dos grandes bloques, un bloque soviético y un bloque occidental. Y los espacios de estos bloques incluyen en el lado soviético toda Europa, de la Europa del Este, y en el caso de América, de Estados Unidos, toda la América Latina. Ya había una excepción que hacer, y la excepción que era, era la que se había provocado por la crisis de los misiles, cuando, cuando que el presidente Kennedy acordó con Khrushchev que no iba a haber una invasión de Cuba, pero al mismo tiempo que se iban a retirar los misiles. Y lo que Kissinger consideraba era que la revolución en Chile era una segunda excepción, y esa segunda excepción no podía ser aceptada. No está demostrada la participación directa de Kissinger en el golpe de Estado en Chile, pero está demostrado claramente que él la inspiró durante mucho tiempo y que ayudó al gobierno, al gobierno militar hasta el momento en que Kissinger terminó su actuación como secretario de Estado y como consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en 1976, al ser elegido el nuevo presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Ahora, la verdad es que es importante señalar que a comienzos de 1980, las premisas de Estados Unidos cambiaron. Con la llegada al gobierno del presidente Reagan se intentó una política de poder que Kissinger rechazaría y se forzó a la bancarrota a la Unión Soviética en un crecimiento desenfrenado de la carrera armamentista. Kissinger criticó este giro, aunque con su salida del gobierno ya carecía del peso que había tenido. Pero cuando la política de poder tuvo éxito, el muro de Berlín cayó y una ola democrática se extendió por el este de Europa y América Latina, eso volvió a recordar, ¿no? Pues se volvió a recordar a Kissinger y a otros realistas que era necesario crear una nueva legitimidad. No olvidemos que muchos de los nuestros pensaban que se había terminado no solamente la Guerra Fría, se había terminado cualquier tipo de conflicto mundial. Lo que se había terminado era un orden mundial que había ido naciendo sobre la base de la política de distensión, por cierto. Pero al mismo tiempo, el mundo conservador realista rechazaba la idea de que una nueva era, hubiera una nueva era o el fin de la historia. Kissinger, el ultra realista, no dio mucha batalla en este tiempo. De nuevo predominio de las naciones, de las ideas de la nación indispensable, que la segunda administración de Bush programaba. Y siguió trabajando como consultor académico y conferencista. Ya dejado de lado cualquier función pública, los demócratas desconfiaban de él como conservador y los republicanos temían su ultrarrealismo, pero todos pedían su consejo y leían sus libros e intervenciones. Henry Kissinger, por ejemplo, y aquí probablemente igual que iba a haber dicho antes, Henry Kissinger no era partidario en absoluto de la política que se seguía respecto del centro de Europa.
él como primer realista también, no solamente el más radical, sino que de los primeros, estaba convencido que el centro de Europa era, como se dijo antes y después de la Segunda Guerra Mundial, era el pivote geográfico de la historia. La conquista del centro de Europa era eh, ciertamente la conquista del conjunto de Europa y la conquista de Europa era la conquista del mundo, como habían dicho los primeros geopolíticos ingleses. Pero naturalmente, por lo tanto, Kissinger nunca aconsejó la expansión fuerte que tuvo la OTAN hacia el este, diciendo fundamentalmente que si la Unión Soviética, si Rusia ya había perdido su primer cordón de seguridad al desaparecer varias de las repúblicas de la antigua Unión Soviética, luego había perdido su segundo cordón de seguridad que estaba dado por el llamado campo socialista. Ahora le quedaban pocos elementos de seguridad y naturalmente esto iba a provocar un impacto fuerte en, en Rusia y incluso en la gobernabilidad de Rusia. Aquí quiero decir, voy terminando, contar una anécdota personal. A mí me tocó conocer a Henry Kissinger, estuve 2 veces con él. En una oportunidad me tocó comentarlo en un seminario, comentar su presentación en un seminario de la Academia de Ciencias del Vaticano. Y en otro caso me tocó en la conferencia de Montreal escuchar a Kissinger exponer esto. Y lo expuso de manera muy coloquial. ¿Eh? Él dijo, mire, no digamos que se hablaba de Putin, ya había subido Putin al gobierno. Ya era Putin gobernante de la Unión Soviética, de Rusia. Dijo, no, mira, no digamos que que nos carga Rusia, si nunca ha habido un dirigente ruso que nos haya gustado, dijo. Nunca. Pero claro, no, perdón, hubo uno, dijo después, ¿no? Pero ese es el que la Gorbachev sacó el 1% de los votos en las elecciones, pues. Lo que pasa, dijo, es que ellos simplemente tienen una forma de pensar y una forma de vida distinta. Y no quieren tener una relación con nosotros. Podemos pelearnos con ellos, pero al final tenemos que buscar necesariamente los acuerdos indispensables para ellos. Y bueno, esto repercutiría posteriormente a una primera cuestionamiento de la situación que está ocurriendo en Ucrania, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que siempre que Henry Kissinger era un hombre muy coherente en su pensamiento inicial del balance de poder, ¿no? Y cuando le preguntaron ya en los últimos años de su vida si estaba de acuerdo con que Ucrania entrara a la OTAN, dijo que claro que sí, pues. Nos hemos dedicado a armar, dijo, nos hemos dedicado a armar a Ucrania para que sea la nación mejor armada del este de Europa. Entonces, mejor que esté en la OTAN y no que actúe por su cuenta. Pues. Esto revela claramente la frialdad que Kissinger tenía para examinar los problemas de la política internacional, al mismo tiempo que su capacidad para ser flexible y cambiar en el momento en que algún tema lo requiriera. ¿No? La verdad es que yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Henry Kissinger murió el año pasado, pasado los 100 años, pero su último interés no fue ni la distensión, ni las relaciones con el oeste, ni las guerras, etcétera, fue la inteligencia artificial. Los últimos escritos de Henry Kissinger, el último artículo que yo tengo de él al menos, manifiesta su tremenda preocupación el desarrollo poco razonable, poco razonado, poco programado de la inteligencia artificial. Y advierte acerca de los riesgos de que si no controlamos el fin de esta era del iluminismo, lo que llaman el fin de la era del iluminismo, y dejamos que se convierta en la era del pensamiento programado, estaremos creando un grave daño a nuestra civilización. Esos artículos de Kissinger están en la red, entre paréntesis, y muestran una persona de una amplísima cultura y una amplísima capacidad de análisis, que ciertamente a veces fue empleado de manera bastante negativa, pero cuyo legado ciertamente interesa conocer. Eso sería mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador. No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto de esta exposición.
la puede hacer de manera a través del chat levantando la mano, perdón, a través del chat o levantando la mano y yo reactivo el audio. Muchas gracias. ¿Nadie tiene alguna consulta? Parece que no. Muy bien. Le agradecemos, pero Bueno, yo quería, enormemente. quiero agradecerle, simplemente decir que le interesa profundizar en estos temas, además de leer toda la cantidad de cosas, como digo, de Henry Kissinger, es interesante algunos de sus últimos libros. Yo también atentamente la biografía de Walter Isaacson, y ya la mencioné, es bastante clave para conocer al personaje, no es una biografía política, es una biografía incluso humana también de Kissinger. Eh, y los dos libros más que mencionaba acá, que están los dos en español, en Orden Mundial, en que en realidad cuestiona mucho la existencia posible de un solo orden mundial, y Diplomacia, que es una historia de la diplomacia con todos sus recovecos, discusiones, etcétera, que realmente es muy atractiva. En quien practicó, querámoslo o no, durante muchos años, los 8 años que ya se conocen y antes incluso de eso, el arte de la diplomacia, y que ciertamente puede ser de mucho interés. Se refiere también a muchos líderes, a muchas personas. Kissinger era un gran admiración de personas, el admirador de personas. Y esto está en el libro de Diplomacia y en otro que puede ser interesante llamado Biografía o Personajes, ¿no? No recuerdo en este momento el nombre, lo tengo por ahí, pero son biografías de distintos personajes de la historia que probablemente también hacen que un rasgo de Kissinger poco conocido, que él tenía muchas personas que admiraba, probablemente porque ciertamente él recordaba siempre la forma en que se había relacionado con gente tan importante en el mundo y ciertamente creo que lo echábamos de menos hasta el final, ¿no? Así que le agradezco mucho, ese sería mi consejo, Diplomacia y orden Mundial, esos dos libros, Muchísimas y también la gracias. biografía de Isaacson, que es muy interesante. Muchísimas gracias, senador. Para Que nosotros les vaya muy es un bien, muchas honor. gracias y gracias por los saludos que recibí aquí a través del chat, también les agradezco mucho. Muy amable. Agradecemos a todos los participantes también y espero que nos veamos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias, hasta luego.